Dios los bendiga en estos momentos, amados hermanos. Vamos a predicar en estos momentos, vamos a compartirles un poquito de la palabra de Dios. Vamos a compartirles acerca del tema el ayuno del cristiano. El ayuno del cristiano es muy importante en estos tiempos que tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que prepararnos, amados hermanos. Por eso a través de este medio, a través de esta predicación, yo quiero compartir la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas, amados hermanos, lo hacemos con amor, con alegría, con gozo. Porque sabemos, Padre, que a través de este video que va a llegar en cada uno de ustedes, en cada una de sus vidas. Por eso yo también quiero compartirles esta enseñanza. Y también, claro, vamos a iniciar también pidiendo la dirección a Dios. Es lo más importante. Cómo nosotros nos dirigimos hacia la voluntad de Dios para que Dios nos dirija, para que Dios haga su voluntad sobre nosotros, para que no nosotros nos guiemos por nuestro conocimiento o por nuestra inteligencia, sino que obre la obra de Dios. Así que vamos a ir orando en estos momentos y así entramos en la oración. Padre, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, en estos momentos, mi Dios, nos dirigimos hacia tu voluntad, Padre, hacia tu presencia, Señor. Úsanos, Padre, como instrumentos agradables delante de tu presencia. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia a través de tu palabra, Señor Jesús. Guíame, Padre, guíame, Señor, mi Dios Todopoderoso. Sabemos, Padre, que no es fácil, Señor, mi Dios, caminar, Señor, mi Dios, en esta vida, pero con tu ayuda, con tu presencia, Señor, mi Dios, podemos seguir hacia adelante. Guíanos, Señor, mi Dios Todopoderoso, Señor Jesús. Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, te pedimos tu dirección, Padre, que tú nos enseñes, Padre, a través de la oración, a través del ayuno, a través de cómo nosotros nos dirigimos a través de este medio, de este video, Padre, a todos mis hermanos que estarán viendo este video, Señor Jesús. Úsanos, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, porque mi alma te alaba, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Y a través de este video que será enviado a varias personas, que a través de este video, esta predicación que será alcanzado en varios hermanos y hermanas, a través de varias personas, mi Dios, que estarán viendo este video, Señor Jesús. Lo hacemos con mucha alegría, con mucho gozo, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te glorifica, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ya oramos, amados hermanos. Nos voy a invitar, pues antes de que nosotros vamos a abrir nuestra Biblia. Ya dije, vamos a ver acerca del tema el ayuno del cristiano. ¿Qué es el ayuno? Nuestro objetivo, ¿qué es el ayuno? Para muchos los que no sabemos, o incluso puede ser que algunos no sabemos, la palabra es simple. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstención de alimentos. Es decir, no comer alimentos durante un tiempo definido. Esa fue mi palabra, mi objeción, mi punto de vista, mi punto de opinión. Pero fíjese lo que nos dice el diccionario. ¿Qué nos dice el diccionario? Abstención de tomar alimentos, periodo de tiempo dentro del cual se da esta abstenencia. Es lo mismo, casi coincido con el diccionario. Es lo mismo, pero unas cuantas palabritas cambia por ahí, pero más o menos ahí estábamos. Entonces, cuando usted diga, ¿qué es el ayuno?
Es durante que usted tiene que ayunar durante un tiempo. Y ahorita voy a dar 6 ejemplos de ayuno. 6 ejemplos que pueden ser nuestro ayuno. No los adelanto, con el tiempo vamos a ir viendo. Ahora, vamos a hablar, ese es nuestro objetivo. ¿Qué es el ayuno? Durante un tiempo nosotros tenemos que ayunar. Es decir, yo ayuno por un día, 2 días, 3 días, 4 días, y 5 días, 6 días, según nuestra capacidad, nuestro cuerpo. Pero unos van a lo serio, unos no toman alimentos durante 5 o 6 días, y hay unos que toman solamente agua. Hay unos que solo lo pueden acompañar a través con agua, y hay unos que se lo llevan sin tomar alimentos y sin tomar agua. Por eso es muy importante que cuando ayunemos no vamos a tomar agua o algún alimento durante un tiempo. Es decir, cada uno tiene su propia decisión. En mi punto de ser, yo he ayunado un día, 24 horas, día y noche he ayunado. Hay unos que lo han hecho de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Yo he escuchado hasta un pastor ha ayunado 8 días. 8 días, pero ya ha salido con debilidades de su carne. Yo la verdad, siendo honestos con ustedes, yo solo he ayunado un día, pero hasta próximo, por mucho, dos días. Es lo más que yo he podido ayunar. Pero bueno, vamos al punto. ¿Qué enseña la Biblia? ¿O qué dice la Biblia? Vamos a enfocarnos acerca de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Nuestra primera enseñanza lo encontramos ahí en el libro de San Mateo 6, 16 al 18. San Mateo 6, 16 al 18. Dice la palabra de Dios de esta manera, con los 3 nombres, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de esta manera: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Aleluya. En estos 3 versículos vamos a ver acerca del ayuno. Versículo 16. Estamos en San Mateo capítulo 6, versículo 16. Allí nos muestra un ayuno. Jesús en sus tiempos, hace 2017 años, Jesús enseñó este ayuno. Y este ayuno hasta hoy sigue presente. Este ayuno hasta el día de hoy sigue presente. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hasta hoy se continúa y todo lo que está escrito en la Biblia se sigue. Esas son una enseñanza. Por eso yo le puse, ¿qué enseña la Biblia o qué dice la Biblia? Porque la Biblia siempre va a ser nuestro base, nuestro punto base donde agarramos la enseñanza. Donde agarramos la enseñanza es en la Biblia. Quiero explicar el versículo 16. Dice: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí es cuando Jesús les decía: no sean austeros. ¿Por qué andan publicando su ayuno? ¿Por qué andan demostrando que ustedes ayunan? No sean hipócritas. De cierto os digo que ustedes ya tienen su recompensa. Muchas veces nosotros no tenemos que publicar nuestro ayuno. No tenemos que andar enseñando nuestro ayuno. Yo tengo que hacer mi ayuno como Dios manda. Sí, debe ser un ayuno discreto. Debe ser un ayuno sincero. Un ayuno que agrade a Dios. Entonces Dios vio que en aquellos tiempos Dios no agradaban sus ayunos porque andaban como austeros, como hipócritas. Andaban enseñando sus ayunos.
Andaban demostrando su ayuno, andaban demostrando su oración. Y muchas veces no debe ser así. Nuestro ayuno debe ser secreto. Ahora, amados hermanos, mira lo que te dice el versículo 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué dice? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué te está diciendo? Cuando tú ayunes, entra en tu aposento, de modo que nadie te vea, de modo que tú no publiques, de modo que tú no demudes tu ayuno, no muestres tu ayuno. El Señor es grande, el Señor es bueno, nos enseña. Y muchas veces nosotros podemos ayunar a nuestra forma, pero tenemos que entender que no es a nuestra forma, sino a través de la guía del Espíritu Santo, a través de la ayuda del Espíritu Santo, para que nos guíe, amado hermana. Es muy importante, tenemos que recibir la ayuda de Dios. Por eso dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué dice cuando unge tu cabeza y lava tu rostro? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiende ahí? Pues, amados hermanos, cuando dice unge tu cabeza, es como si tú ungieras tu cabeza, pero con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo no vas a mostrar a los hombres tu ayuno. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y cuando ayunes correctamente, mire lo que te dice el Señor. Qué preciosa es la palabra. Mire lo que te dice el Señor, el versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos queremos recibir recompensa de Dios? Todos, porque las recompensas de Dios son buenos, amados hermanos. La recompensa de Dios es bueno, amados hermanos. Pero cuando es recompensa de hombre, no, solo son terrenales. La recompensa de hombre vamos a tener un tiempo, y un tiempo no lo vamos a tener. ¿Qué dijo el Señor cuando habla del tesoro? Que no hagamos nosotros tesoros aquí en la tierra, sino más bien hacer tesoros ahí en el cielo, donde ni la polilla ni el orín pueden corromper. ¿Quieres recibir recompensa con Dios? Pues empieza a hacer la voluntad de Dios, porque Dios es bueno. Bueno, así nos dice la palabra de Dios, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios, aleluya. Qué preciosa es la palabra, amados hermanos. Y pues yo la verdad me siento gozoso, porque a través de esta cita me hace reflexionar y me hace ver las cosas diferentes. Porque muchas veces obedecemos a nuestros pastores, o nos llevamos a nuestros propios seres. Y muchas veces, amados hermanos, ayunamos. Y yo he visto mucha gente. Yo he visto tanto gente grande, tanto gente pequeña, y en fin, un montón de gente. Y he visto en las iglesias donde yo he ido y he compartido la palabra de Dios. Porque créanme, amados hermanos, no los predico porque predico. Yo he ido a iglesias, he predicado la palabra de Dios, y he visto mucha gente que no sabe ayunar. Incluso hasta en mi iglesia aún hay personas que no saben ayunar. Y es triste cuando nosotros no sabemos ayunar. Muchas veces ayunamos a nuestra voluntad, y es lo malo cuando ayunamos a nuestra voluntad, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no recibimos las bendiciones de Dios. No recibimos las bendiciones de Dios porque muchas veces nosotros no nos enfocamos a la oración. No entendemos la Biblia. Yo escuché a un pastor, decía, una cosa es leer la Biblia, otra cosa es meditarla, y otra cosa es entenderla. Y qué precioso es cuando la entiendes y lo vives. Eso es lo precioso, amados hermanos. Bueno, dice, este es nuestro punto número 1.
la enseñanza del ayuno de Jesús. Esa es la enseñanza del ayuno de Jesús. Y eso es lo que nos muestra en San Mateo 6, 16. La enseñanza del ayuno de Jesús. En San Mateo 6, 16 al 18. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la enseñanza que Jesús dio hace 2017 años. Él dio esta enseñanza. Cómo tenían que ayunar los hermanos, los hijos, incluso hasta los apóstoles. Cómo ellos tenían que ayunar. Y gloria a Dios, es una buena enseñanza. 2. El ayuno que agrada a Dios. ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? Vayamos buscando ahí el libro de Isaías 58. Muchos a lo mejor podría ser que ya hasta lo tengan de memoria o ya lo sepan. Pero una cosa te voy a decir, amados hermanos. Una cosa que tú lo sepas y otra cosa que tú lo vivas. Que tú lo compartas. Que hable la palabra de Dios en ti. Qué precioso es, amados hermanos. Busquemos ahí en Isaías 58. Porque yo la verdad he encontrado a personas que dicen, no, pues yo ya sé cómo es el ayuno. Yo sé cómo se lleva un ayuno. Qué bueno. Felicidades. Que sepas cómo es un ayuno. Cómo debe ser un ayuno. Felicidades. Pero bueno, para los que no saben, para los que llevan poquito tiempo, este puede ser uno de tus favoritas citas. Mira el que dice Isaías en Isaías 58:5. Dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como jonjo y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Llamaréis esto. Bueno, entonces dice así la palabra de Dios: el ayuno que yo escogí de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como jonjo y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto día y ayuno agradable. ¿Qué dice? Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Hermano, qué precioso. Entonces nosotros tenemos que afligir nuestra alma, tenemos que inclinar nuestra cabeza como jonjo y hacer una cama de cilicio. Gloria a Dios, aleluya. Ahora dice 3. ¿Para qué sirve el ayuno? Hermano, tú cuando ayunas, ¿qué entiendes? ¿Para qué sirve el ayuno? Porque muchas veces ayunamos y no sabemos qué es nuestro ayuno o para qué sirve nuestro ayuno. Pero muchas veces, mira, la Biblia misma, Él nos enseña para qué sirve el ayuno. Amados hermanos, dice la palabra de Dios ahí mismo en Isaías 58:6, dice, y ahí nos damos cuenta qué dice, o qué es lo que nos enseña el ayuno, o para qué sirve el ayuno. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Ahí está. Eso es lo que Dios quiere, que rompamos toda maldición, todo yugo, toda obra de Satanás. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros rompamos todo yugo de Satanás. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces nosotros como cristianos somos contraatacados. Somos contraatacados. ¿De qué forma? Muchas veces no nos podemos concentrar en las cosas de Dios. Muchas cosas vienen preocupaciones a nuestras vidas. Eso hace que nosotros estemos atormentados, estemos preocupados. Estemos nosotros preocupados, estemos nosotros a fin de que nosotros no nos concentremos en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. En buscar nuestro Dios. No lo podemos buscar porque me preocupa esto, porque me preocupa aquello, porque me preocupa esto. Entonces hace eso que nosotros no estemos concentrados en la obra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo del diablo?
Amados hermanos, muchas veces nosotros hay muchos problemas en nuestras vidas, tenemos problemas en el trabajo, problemas con la familia, en fin, de que estamos esclavizados. En fin, es como que si nos encontráramos en un hoyo y de ahí no nos podemos salir. Pero si tú ayunas conforme a la voluntad de Dios, como lo que te estoy enseñando, lo que en este momento te estoy enseñando, entonces tú vas a comprender cómo va a servir tu ayuno. Cuando tú ayunes, como dice aquí, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. El versículo 5, ahí mismo en 58:5. El 6 ya lo dice más claro para qué sirve nuestro ayuno. Entonces tú vas a comprender cuál es la voluntad de Dios. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir incluso enfermedad. No tengas miedo. Recuerda esta cita que dijo el Señor. Ya sea que vivamos, ya sea que moramos, somos para el Señor. Pablo dijo, para mí en vivir es Cristo y en morir es ganancia. Entonces no le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo a la enfermedad. Gloria a Dios, aleluya. Tú enfócate a la obra de Dios. Sea fiel aquí en la tierra. Sea fiel aquí en la tierra. Conduce tu vida, consagra tu vida. Vive en santidad. A fin de que cuando Dios venga te encuentre preparado. Pero no me voy a salir para ese tema. Ya tengo otro tema que dice en los últimos tiempos de la tierra. Habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero eso lo voy a compartir en otro momento. Pero hoy me estoy enfocando acerca del ayuno. Entonces, tú no te atormentes en tus problemas, en lo que tú vives. No, busca a Dios. Primero busca a Dios. ¿Qué dijo en San Mateo 6:33? Mas busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Y lo demás os vendrá por añadiduras. Entonces, busca primero a Dios. Vamos a ver el 4. Punto número 4. Los discípulos no pudieron echar fuera demonios. Mira nada más. Los discípulos no pudieron echar fuera demonios. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron? Vamos a ver en el libro de San Marcos 9, 28 y 29. El Evangelio de San Marcos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar San Marcos 9, versículo 28. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Qué preciosa es la palabra de Dios. Aquí habla de Jesús, enseña una cosa. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Muchas veces nosotros, por decir, en esos momentos los discípulos, ellos no ayunaban, ya estaban con Jesús, ya había escogido Jesús sus discípulos, pero los discípulos todavía no se metían en ayuno, o a lo mejor todavía no ayunaban en esos momentos. Entonces Jesús en un momento él se va y no está en ese momento presente, y los discípulos se encuentran con esta grande necesidad y encuentran a un muchacho endemoniado y le dicen los discípulos, a ver, tú eres discípulo, ven. ¿Y qué? Ya llega el discípulo. Dice, los discípulos llegan. Necesito que sane este muchacho. ¿Qué tiene? Está endemoniado. Ellos se acercaron y en lugar de orar y sanarle, quitarle esas enfermedades, esos demonios que tenía en su cuerpo, porque este demonio estaba dentro de su cuerpo. Pero ellos no pudieron hacer nada. Pero sin en cambio Jesús llegó y empezó a decirles, ¿sabes cuáles palabras que le dijo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes qué
¿Qué palabras dijo nuestro Señor? El versículo 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Le decía al padre de este endemoniado. Dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, respondió al espíritu inmundo. Fíjate cómo responde Jesús. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, respondió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¡Qué sabidurías! Fíjate que en qué autoridad Dios se presenta. Espíritu inmundo, espíritu sordo, te ordeno, sal de él. Dios tenía esa autoridad en él y el demonio de inmediatamente salió. Dice el versículo 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. ¿Qué decían muchos? Está muerto el muchacho. Está muerto el muchacho que estaba endemoniado. No. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Se levantó este varón. Pero ya se levantó, ya sin los demonios. Los demonios ya se habían ido de él. El Señor lo sanó. Entonces quedaron maravillados los discípulos. Oh, nuestro Señor es grande, nuestro Señor es bueno. Pero la pregunta es: ¿cómo lo hizo? Él lo pudo hacer y nosotros, ¿por qué no lo pudimos hacer? ¿Y sabes cuál es la clave? Porque Jesús ayunaba. Porque Jesús oraba. Porque Jesús se consagraba. Porque Jesús era santo. Porque Jesús llevaba una vida de santidad. ¿Y qué? ¿Los discípulos no llevaban una vida de santidad? Sí, también lo llevaban, pero no ayunaban. Y esa es la debilidad. Por eso le dice en el versículo 28: cuando él entró en la casa de sus discípulos, le preguntaron afuera, y le dijo: este género nada puede salir sino con oración y ayuno. Y es así, amados hermanos, con oración y ayuno puede salir los demonios. Ahora te voy a dar un ejemplo. No sé si está en tu caso, pero en mi caso sí. Para nosotros, los que somos siervos de Dios, los que trabajamos en la iglesia, muchas veces necesitamos la ayuda de Dios, en todo momento. No muchas veces, no, en todo momento necesitamos la ayuda de Dios. Entonces nosotros, cuando vamos a los hospitales, a donde nos invitan en la casa, hay un enfermo. Bueno, en varios lugares, en varios puntos, para no mencionar más rápido, para no mencionar más puntos, que nosotros nos encontramos en una necesidad. ¿Por qué una necesidad? Porque llegan y nos avisan: ¿sabe qué, amado hermano, pastor, siervo? Tiene que llegar a tal casa, hay una persona enferma. ¿Tú cómo te vas a presentar? Tienes que presentarte con oración, con ayuno, para que el diablo no se burle de ti. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo, cuando tú estás lleno, el diablo huye y tú recibes respuesta. Yo me ha tocado y les quiero compartir esta experiencia. A mí sí me ha tocado, y gracias a Dios, la mayor parte yo hago oración, hago lo que dice en Isaías 58:5, lloro, le invito a Dios en mi vida, le invito a Dios que me muestre, que me enseñe, que hable, que actúe en mí, que viva en mí, y sobre todo,
que Él haga las cosas. Yo al ir y al orar, no me glorié porque yo hice, porque yo lo sané. No, le digo, que se haga tu voluntad, mi Dios. Que se haga tu voluntad, Espíritu Santo. Yo simplemente soy un instrumento tuyo. Yo soy como si fueran los instrumentos que usamos en la iglesia. Si el instrumento lo llegan a golpear o lo llegan a pegar, suena. Pero si este instrumento no lo llegan a pegar, no lo llegan a golpear, no suena. Suena ese tambor. También como si fuera el alfarero. Yo quiero ser moldeado, quiero ser guiado. Así es como yo le hablo a mi Dios. Entonces Dios hace maravillas. Entonces, amados hermanos, yo he visto sanidad en hermanos que he ido a orar, hermanos que me han invitado. He visto sanidad. Incluso hace aproximadamente como 3 meses, uno de mis familiares, aquí mismo en la Ciudad de México, me hablaron, me dijeron, ¿sabe qué? Mira, hermano, tenemos alguna familiar, está enfermo. Y la verdad, pues ya lo llevamos al hospital y no encuentra sanidad. ¿Sabes cómo yo reaccioné? Espiritualmente me concentré y le dije, busquen a Dios. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Enfócanse a la obra de Dios. Enfócanse a la obra de Dios. Busquen a Dios. Ustedes sí así están porque se han alejado de Dios. Muchas veces la enfermedad no nos llega porque nos ciega. Entonces yo oré, les di enseñanzas. No les di enseñanzas, sino oré, les di un consejo. Les dije, confíen en Dios. Pongan la mirada en Dios. Y Dios les va a resolver. Dios les va a resolver su necesidad, su problema. Entonces, siguió así el proceso. Y me hablan durante un mes, aproximadamente un mes y medio. Aquella persona que era de mi familia se había levantado con poder y gloria. ¿Por qué digo con poder y gloria? Porque ya no tenía esa enfermedad. Dios tuvo misericordia. Esa persona ya no se levantaba de su cama. Esa persona ya no se levantaba de su habitación. Ya no podía ir al trabajo. La familia está preocupada. Las pastillas ya no le hacían efecto. Pero el Señor lo sanó. Y yo no digo, wow, excelente, yo me glorié. No, es para honra y gloria para nuestro Señor. Entonces, que se haga su voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros leemos, cuando nosotros comprendemos la Biblia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, los 3 bases es nuestro fundamento de nuestra vida espiritual. Entonces es cuando nosotros encontramos sanidad. Hace 3 años yo estuve débil. Hace 2 años, perdón. Yo también tuve una enfermedad. Toda esta parte me habían salido granos, pero unos granos grandotes, como si fuera, sin exagerar, no como canica, un poquito más pequeños, pero granos así, algo así, como los barros, como se conocen los barros, no espinillas, los barros así grandotes, todo. Ya se veía toda esta parte feo. ¿Y qué creen? Es porque mi pecado me demandaba. Yo estaba pecando, yo estaba mal con Dios. Dios me ha castigado. Dice Dios, el que ama, lo castiga, lo corrige, a fin de que vuelva a su camino, que no se desvíe. Y Dios me ha corregido. Y le doy gracias a Dios. Empecé a clamar, empecé a orar, empecé a decirle al Señor, perdóname, Señor, yo he salido de tus caminos. Devuélvame, Padre. Devuélvame mi sanidad. Quiero estar sano, quiero estar libre. Y no prometo, sino voy a hacer tu voluntad.
Y hasta hoy lo estoy haciendo su voluntad. Y cada día me esfuerzo para predicar la palabra de Dios, anunciar. Cada día me esfuerzo para anunciar la palabra de Dios, a fin de que no se haga mi gloria, sino la gloria de Dios. Ahora, amados hermanos, eso les testifico hace 3 años y mira, gracias a Dios, hoy no tengo ni un grano. Dios me ha dejado. Incluso hasta mi mamá se sorprendió porque ellos me vieron en mi enfermedad. Dice, hijo, ¿cómo le hiciste? No se te ve nada. Digo, la gracia de Dios es buena conmigo. Y recuerda lo que dice, cuando tú crees en lo que dice la Biblia, tu sanidad viene. Tu sanidad viene. Y eso es lo que lo recibes. Porque dice de la palabra de Dios ahí en San Mateo 21:20. Por ahí habla, San Mateo 20:21 o San Mateo 21:20. Ahí dice, y todo lo que pediréis en oración, creyéndole de corazón, lo recibes. Y es cierto, yo lo recibí, y aquí está mi testimonio. Y lo he testificado en la iglesia. Ahora dice la palabra de Dios, punto número 5. Ya vimos por qué los discípulos no pudieron echar fuera demonios, porque no oraban y no ayunaban. Esa es la clave que les dijo Jesús. Ahora, punto número 5. ¿Quiénes son los que pueden ayunar? Aquí hay un punto muy importante. ¿Quiénes son los que pueden ayunar? ¿Quiénes son? Vamos a ver ahí el libro de Joel 2:15 al 19 y 23. Yo le puse, ¿quiénes pueden ayunar? Todos en la iglesia pueden ayunar. Qué preciosa es la palabra. Todos en la iglesia pueden ayunar. Joel 2:15. En el Antiguo Testamento, casi ya terminando el Testamento, ahí donde nos habla. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo encontró? Dice Joel 2:15. Dice la palabra de Dios de esta manera. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno con voces, asamblea. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos congregados, a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio, y de su talento la novia. Entre en la entrada y en el altar lloren. ¿Qué dice? Lloren. Para que entienda, lloren. Así dice el versículo 17. Y entren a la entrada y el altar lloren. Los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Jehová solicitó por su tierra, perdona a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, heme aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Qué quiero decir aquí? Dice el punto número 5. ¿Quiénes son los que pueden ayunar? Absolutamente todos en la iglesia pueden ayunar. Aquí lo dice la Biblia, el versículo 15. Tocar trompeta de Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. O sea, dijo a Joel, reúne todo el pueblo, y que se reúnan en la iglesia y que ayunen.
Ahí está el versículo 16. ¿Quiénes pueden ayunar? Reunir el pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos. ¿Qué dice primero? A los ancianos. Juntar a los ancianos, congregar a los niños, niños grandes y adultos. Dice niños grandes y pequeños. Y a los que maman, y a los niños también a los que maman pecho. ¿Sí me entendió? Niños a los que maman. ¿Y quiénes son los que maman? Los niños que son pequeños, maman todavía de pecho. Dice, y salgan de su cámara del novio, y de su talento, y de su tálamo la novia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora aquí el punto donde quiero decirles, ¿quiénes son los que pueden ayunar? El versículo 16 lo dice, ¿quiénes son los que pueden ayunar? Todos, desde el más grande hasta el más pequeño, y del más pequeño hasta el más grande. Todos nosotros tenemos que ayunar. En nuestra casa pasa en varias ocasiones, ¿quiénes son los que pueden ayunar? Somos desde grande hasta el más pequeño. Entonces ahí donde Dios nos enseña quiénes son nosotros, cómo podemos ayunar. Así dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira nada más cómo es el tentador. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, cuando Jesús terminaba el bautismo, cuando Jesús terminaba de bautizarse, entonces él se fue al desierto. Fue llevado al desierto a través por el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Este punto tenemos que entender. Por el Espíritu Santo fue llevado nuestro Señor Jesucristo al desierto. Quiero que comprendamos esto. Es el Espíritu Santo que lo llevó al desierto, nuestro Señor Jesús. Y dice, para ser tentado por el diablo. Mismo el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días. Imagínate qué ayuno tan grande. 40 días ayunó Jesús y vino el tentador. Entonces, amados hermanos, otro ejemplo ahí nos deja. Cuando nosotros ayunamos, no crea que nada más así vas a quedar. Muchas veces cuando tú ayunas, no crees que nomás así te vas a quedar o así nomás va a terminar. Al contrario, va a venir también el tentador en tu vida para ver si pasas o no pasas. Es decir, si pasas de examen o no pasas de examen. Porque muchas veces nosotros, si no somos prudentes, si no sabemos controlar nuestro cuerpo, muchas veces podemos fallar. Yo muchas veces, cuando ayuno y mi lucha está con mi esposa, que llego mi esposa está enojada, que llego que mi esposa está molesta, que llego que mi esposa está disgustada, que llego mi esposa está mal. Y es una prueba. A ver cómo reacciono, a ver cómo resuelvo esto, cómo resuelvo mi problema. Un hermano dice, no es problema, hay que saber tener ajustes. Un hermano le dice ajustes en nuestro cuerpo, ajustes en nuestro matrimonio. Pero a veces nos facilita decir problema. Pues yo, amados hermanos, cuando ayuno muchas veces mi prueba está con mi esposa, con mi familia o X persona o en la calle. El diablo nos tenta. El diablo viene, como dice, es un tentador.
para ver, a ver si eres hijo de Dios, voy a ver cómo reaccionas, a ver si eres hijo de Dios, a ver si no mientes, a ver si no pecas con tus ojos, a ver si no piensas algo mal, a fin de que el diablo no ganes tu bendición, no recibas bendición de Dios, pero cúbrate con la sangre de Cristo, consagra tus ojos, consagra tu mente, consagra tu boca, refrena tu cuerpo, y sí se puede, sí se puede. Cuando le pedimos la dirección a Dios, sí se puede. Aunque en veces la situación esté difícil, por más difícil que esté, pero sí se puede con la ayuda de Dios. Entonces, así es, Jesús fue tentado. Nosotros cuando ayunamos también somos tentados. Y el que es no tentado, pues preocúpese, hermano, porque no sé cómo lo está haciendo su ayuno. Porque cuando somos tentados es porque sabemos que nuestro ayuno no es nada gratis. Tenemos que recibir frutos de nuestro ayuno. Si Jesús fue tentado, ¿qué seremos de que nosotros no seamos tentados? Entonces todos nosotros también vamos a ser tentados. Pero Jesús le respondió con estas palabras claras. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué precioso, ¿eh? No, dice, está escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, con sabiamente, con sabiduría, como Dios calla al diablo. Qué precioso. 2. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Moisés también ayunó 40 días y 40 noches. Está el libro de Éxodo 34, versículo 27 al 30. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía que Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjate qué precioso el 29. Qué precioso nos dice el 29. No sabía que su rostro resplandecía. Voy a enfocarme en esta cita. ¿Para qué ayunó Moisés? ¿O por qué ayunó Moisés? Te explico rápidamente. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. No ayunó porque él haya querido ayunar. Él no sabía que tenía que ayunar. Anteriores las citas 30, 31, capítulo 31, capítulo 32, capítulo 31, capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34, ahí donde Dios explica que Moisés tenía un problema, o sea, tenía una necesidad. Cuando le dijo al pueblo, ¿cómo vamos a honrar a Dios? ¿Cuáles son sus leyes? Entonces Moisés oró con Dios y dijo, tu pueblo necesita tener una ley. Tu pueblo necesita tener una ley para que ellos sepan qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces pues Moisés habló con Dios. Entonces Dios dijo, ve, sube por las tablas, sube por la ley que tú me has pedido. Pero Moisés no tenía conocimiento que iba a ayunar 40 días y 40 noches, sino que él subió al monte Sinaí. Y así como dice el versículo 28, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así es como ayunó Moisés, cara a cara con el Señor,
escribió los 10 mandamientos. Ni él sabía que iba a ayunar, sino iba por esa necesidad de lo que el pueblo de Israel le pedía. ¿Qué es bueno hacer y qué es lo que no es bueno hacer? El Señor le llama, sube al monte Sinaí, ahí donde yo te voy a dar la ley que mis hijos deben obedecer. Pero el versículo 29, mira que nos dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés. ¿Qué no sabía Moisés? Que la piel de su rostro resplandecía. Qué precioso. Cuando oramos, cuando buscamos, nuestra piel resplandece. Yo no sé, amado hermano, no sé si te han dicho o no te han dicho, pero a mí me han dicho 2 que 3 hermanos: hermano, cuando usted ora, su cara se ve diferente, su actitud se ve diferente, su forma de hablar es diferente, su forma de expresar es diferente, su forma de la comunicación con los hermanos es diferente. ¿Por qué? Porque ayudamos. Porque ayunamos, porque Dios nos dirige, porque hay un paz en nosotros y ese paz se transmite alegría. Por eso, amados hermanos, eso es lo que Dios quiere. Moisés no sabía. Y cuando dice el 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Le tuvieron miedo a acercarse a él. No le reconocían, como que decía: este es Moisés, porque ya no es igual, es diferente. Y si era Moisés. Por eso cuando hablamos con Dios, Dios nos hace diferentes. Ahora te voy a enseñar otro ejemplo. 3. Elías ayunó 40 días y 40 noches. Elías ayunó 40 días y 40 noches. ¿A dónde nos dice? En Primera de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. Ahí donde vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes. Ya estamos en Primera de Reyes 19:8. Dice aquí. Dice el 8, versículo 8. Y se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. ¿Qué dice? Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Horeb, en el monte de Dios. Elías, ¿por qué ayuna? Si te sabes la historia de Elías, la Biblia lo menciona, su historia, su vida, nos relata, nos los dice, y es bíblico. Elías, él huye. Elías, él huye a Horeb, él donde estaba. ¿Por qué huye Elías a Horeb? ¿Sabes por qué? Porque Elías en esos tiempos estaba matando a los profetas. Y Elías huye de aquel lugar y le dice: Señor, yo mejor me salgo, porque en este lugar están matando a los profetas y solo yo he quedado. Entonces Elías huye. Pero Elías tampoco no sabía. Elías tampoco no sabía por qué oía. Simplemente él sabía, a lo mejor oía de aquellas personas que estaban matando, porque para que no quedara ningún profeta, porque solo Elías había quedado. Pero gloria a Dios, aleluya. Nuestro Señor es grande, nuestro Dios es poderoso. Él tiene planes. Entonces dice aquí el versículo 13, dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él un voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate, el Señor le dice:
¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vino celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Fíjate, ¿qué te decía? Este varón oía porque había matado a los profetas de esos tiempos y solo él había quedado. Él fue a monte de Oreb, pero no sabía para qué. Y se había sentado en aquella cueva y ahí estaba, escuchó una voz grande. Pero mire lo que dice, versículo 14. Y versículo 14 dice: y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. ¿Sí o no? ¿Oía Elías o no oía? Sí oía, porque él solo había quedado, solo él con profeta. Pero mira qué precioso es nuestro Dios, que dice el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve y vuélvate por tu camino, porque en el desierto de Damasco, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Hazael. Versículo 16. A Joa, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, para que sea profeta en tu lugar. Para que sea profeta en tu lugar. ¿Quién es? Hirsi. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehová lo matará. Y el que escapare de la espada de Hazael, Eliseo lo matará. Versículo 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mira nada más. Entonces hay Dios donde nos enseña cómo es la palabra de Dios. Entonces Elías oía, pero él dijo: no, tú me sirves como siervo. Antes de que tú te mueras, porque Elías no muere, simplemente él también fue arrebatado. ¿Cómo les explico? Elías también menciona en la Biblia que él no muere, sino simplemente como Enoc. ¿Cómo fue Enoc? Se desapareció. Así también Elías fue desaparecido. Entonces Elías también no muere. Pero antes que Elías se fuera de este lugar, Elías unge a Jesaú, Nirsi, y también unge por Siria a este varón que se llama Hazael. Él es ungido también por Elías. Entonces ellos quedaron con profetas en sus lugares, en Siria. Y aquí donde vemos que Elías es como él hace este ayuno. No sabía para qué ayunaba o para qué era su ayuno. Se va al monte de Oreb teniendo miedo de que todos los profetas estaban matando, pero no sabía que ahí iba a recibir voz de Dios, que tenía que regresar y ungir a estos siervos. Por último, bueno, tengo todavía 5, pero en otro tema se los vamos a compartir. Por este momento sería todo, y en otra ocasión se los estaré compartiendo.